con la venia. Señor ministro, se lo tengo que volver a repetir una vez más, como tantas veces lo hice con su predecesora en el cargo. Usted viene aquí y nos ofrece unos datos, pero no nos explica cuál es la política económica del gobierno. Yo no he oído en su boca ni una sola palabra. Dar unos datos no significa, algo que pretenda usted aquí, que hagamos una sucesión de inferencias para concluir. Bueno, pues yo le agradecería que usted nos lo explicase. Yo sospecho que, como quiera que ustedes son perseverantes en este silencio, es que el gobierno no tiene política económica, pero no solamente por el silencio, sino porque precisamente la evolución de la economía española también lo refleja, esa carencia de política económica. Bueno, he de decir que en los últimos meses ha habido alguna novedad sobre este particular, y es que el presidente del gobierno, en un pleno celebrado en el mes de julio, en el pleno del Congreso, julio pasado, dijo esta frase, que creyó que era una frase algo así como para, no sé, grabar en su lápida: Keynes está más vivo que nunca. Bueno, algo nos indicó con esta frase, quizá demasiado solemne, pero en fin, sobre todo porque la solemnidad, cuando adorna el error, de poco sirve. Pero luego ha ido muy recientemente, este mes, y ha pronunciado un discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas y ha hecho un elogio pues desmedido de lo que sea la política de gasto público, ¿no? O sea, el gasto público, el Estado social sin medida. El Estado va a soportar todo aquello que sea necesario y más allá de lo que sea necesario, y por lo tanto, pues sí, no sé, como un Keynes, en este caso, enloquecido pasando por Nueva York, ¿no? Como si Keynes hubiera perdido la cabeza. Bueno, él no la ha perdido porque probablemente no la ha tenido nunca, de modo que no creo que sea el caso. Bien, usted nos dice en esta exposición de datos que ha hecho, y sí debo decir de usted que, aunque sigue un poco el modelo de comparecencia de la señora Calviño, anterior ministra, usted lo hace de una forma más amable. Más amable, no veo en sus palabras la petulancia esa irritante de la señora Calviño para contarnos datos entresacados de una forma interesada y ocultando los demás, aunque usted ha ocultado uno muy importante al que ahora me referiré. Usted nos dice que observa una buena marcha de la economía, que vincula necesariamente al programa de recuperación, transformación y resiliencia. Nos habla de crecimiento equilibrado y sostenido, y nos dice que, según la Comisión Europea, España es un buen alumno. Pues no lo sé si es tan buen alumno, habida cuenta de las reglas fiscales que usted ha mencionado, que van a entrar en vigor en 2025 y que suponen que el máximo va a ser déficit proporcional al PIB 3%, y en materia de deuda pública el 60%. Esta es la magnitud relativa que usted ha ocultado y no aparece en su slide. Sí aparece el 3%, claro, interesadamente, porque estamos en un déficit próximo al 3%, levemente superior. Entonces, ¿usted cree que esto indica que en 2025 va a estar España en condiciones de cumplir esa regla fiscal? Del 60% no ha dicho nada, ahora me referiré a esto. Bien, nosotros no tenemos ningún empacho en reconocer lo que se ha dicho por autorizados economistas, me refiero a los autores del informe de situación de BVA Research, publicado el 15 de octubre pasado, en el que este informe revisa hasta el 2,9% para este ejercicio del crecimiento, por encima incluso de previsiones también al alza o de revisión del Banco de España, que lo había revisado al 2,8%, o incluso por encima de sus propias estimaciones, que lo situaban en el 2,7%. Bien, de acuerdo. Nos parece bien, nos parece satisfactorio, pero si yo continúo leyendo ese informe del Servicio de Estudios del BVA, pues no puedo atribuir a este comportamiento en materia de crecimiento nada especialmente significativo, habida cuenta de lo que se dice en materia de inversión. Dice literalmente: sin embargo, esta mejora se ve ensombrecida por el comportamiento de la inversión. Y se habla específicamente del problema de la falta de inversión productiva. Dice: deberíamos estar viendo mucha más inversión productiva y mejoras de la productividad, que no estamos viendo.
El crecimiento está siendo por adición extensivo, por acumulación de un nuevo empleo, sobre todo extranjero, pero no en términos de productividad. Y añade uno de los autores, la brecha es muy grande. La inversión sigue siendo un componente del PIB que se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia. A este efecto de lo que representa en el crecimiento y lo que es una política económica del Gobierno, el entendimiento de este grupo, sobre la inversión productiva, yo me permito recomendar la lectura de dos obras de Jacques de la Rosière publicadas en francés y en inglés en París, una en 2021 y otra en 2022, cuyo título son bastante expresivos de lo que dice este autorizado economista, que fue gobernador del Banco de Francia, que fue director general del Fondo Monetario Internacional, presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y tantas otras cosas. La de 2022, para ser breve, el título, para terminar con el reino de la ilusión financiera. 2 puntos. Para un crecimiento real. Pues no es posible el crecimiento real, coincidente, en este caso la Rosière ex ante con lo que después está diciendo BBVA, sin esa inversión y en particular sin lo que sea la inversión productiva, señor ministro. En términos cuantitativos, pues en términos cuantitativos la formación bruta de capital fijo en el segundo trimestre de 2014, datos del INE, de 2024, datos del INE, es un 0,4 inferior a la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión del último trimestre de 2019, un 0,4 menos. Es decir, la inversión no crece, sino que sigue decreciendo si establecemos como término de comparación el último trimestre de la economía española anterior a la epidemia, a la pandemia. Y todo ello a pesar de los fondos puestos a disposición por la Unión Europea para desarrollar esas inversiones asociadas al llamado plan de recuperación, etcétera. Este dato es muy malo y no lo destaco yo, lo destaca este informe que, como digo, pone en duda eso que usted ha llamado crecimiento equilibrado y sostenido sobre la base de este dato. Pero voy a decir algo más, toda vez que estamos hablando de demanda. Sí, voy a decir algo más, que también se lo he dicho en alguna ocasión anterior y que, en fin, tampoco veo aquí ninguna mejora respecto de comparecencias trimestrales precedentes. El gasto en consumo final de los hogares ha subido algo, es verdad. Estábamos en magnitudes despreciables respecto, de nuevo, al último trimestre de 2019. Ahora hay un crecimiento, se registra un crecimiento en este último trimestre, de nuevo datos del INE, del 1,6%. En su comparación anterior hablábamos del 0 y pico por ciento. Sí, ha subido algo, es cierto. Pero veamos, porque esto conviene aclararlo un poco más. Sin duda usted estará interesado en esto. Sí, pero vamos a ver. Y el gasto de los hogares, el consumo, el gasto final de los hogares per cápita es menor en este trimestre último que en el último de 2019, menos 0,3%. Bueno, este dato es malo, es decir, no hay un gasto que acompañe a este crecimiento de la economía, que aquí parece algo indubitado. Claro, tengamos en cuenta que esa previsión de un crecimiento para este año de 2,9% no deja de representar algo que contribuye a lo que será un 5% en total en todos los ejercicios sucesivos a 2019. Es decir, que 2020, 21, 22, 23 y 24, un 5% de crecimiento. Bueno, es cierto que estamos creciendo al 2,9, pero el crecimiento respecto de 2020, con la bajada de algo más del 10%, pues se deja todavía sentir como un crecimiento débil. En todo caso, el PIB real per cápita solo arroja un crecimiento respecto de 2019 del 1,9%, magnitud muy inferior al 5%
si no tenemos en cuenta su proporción por cabeza. Y, finalmente, el PIB real per cápita medido en poder de compra, atribuyendo a la media de la Unión Europea, a los 27 Estados miembros, el índice 100, España está por debajo en un 3,3% de esa media. Lo que es tanto como decir que está en un índice 88, es decir, 12 puntos por debajo de un índice 100. Luego un crecimiento, de nuevo, y yo no creo que aquí me invente nada, estoy leyendo unos datos, en este caso de Eurostat, del segundo trimestre de 2024, pues que indican que no es un crecimiento, como usted dice, desde luego, ni sostenido ni equilibrado. Y por último, y ahora yo concluyo porque creo que habrá un poco más de tiempo en una segunda intervención, confío en ello. Vamos a ver, ahora voy a hablar brevemente de la deuda porque no he podido hacerlo, pero lo voy a hacer más adelante. Vamos a ver, señor ministro, la deuda alcanza en este momento la deuda pública un 105,30%. Datos del Banco de España, segundo trimestre de 2024. Y esto significa que ha crecido desde 2019 un 33%. La deuda. Desde 2019 un 33%. Pero la economía española, y ateniéndonos al PIB, no yendo al per cápita, solamente ha crecido un 5%. ¿Usted encuentra que hay proporción entre una cosa y otra? Porque a mí me parece que hay una desproporción manifiesta y que esa política de endeudamiento no está contribuyendo en modo alguno al crecimiento y, por lo tanto, no solamente no es sostenido, sino que tampoco es, en contra de lo que usted ha afirmado, equilibrado. Señor Sánchez, la discusión de política económica. Venga, hoy voy a entrar un poco, vamos a entrar. No por el lado que usted quisiera, yo creo, pero bueno, voy a entrar. Y voy a entrar por el ámbito empresarial, que para mí es un ámbito clave para la política económica hacia adelante y que está también en el ámbito de competencias del Ministerio. Hablábamos antes de la productividad o la inversión como uno de los grandes retos hacia adelante. Y para nosotros, más allá de la financiación, como he dicho, y que es uno de los puntos que estamos, por supuesto, también intentando favorecer gracias a los fondos del plan de recuperación, hay otro elemento clave de política económica aquí, que es el entorno regulatorio. Y los avances en materia de entorno regulatorio son una de las prioridades de las actuaciones que estamos realizando. Y le cito, más allá de esta que ya he comentado, del establecimiento de gestores de inteligencia artificial para ayudar a nuestras pymes a liberar horas no productivas, para mí, la forma en la que visualizo estas tareas administrativas o el red tape, como lo llaman los británicos, es un gran iceberg al que se tienen que enfrentar nuestras pymes, y lo que conseguimos con este gestor artificial es mantenerlas a flote y que la mayor parte de esta carga sea trabajada y lidie con ella el gestor artificial, ¿no? Para liberar toda esa carga de horas a nuestras pymes para tareas más productivas, por supuesto, en relación con clientes, relación con proveedores, o incluso para aquellas que quieran avanzar a través de esta mejora en la productividad, en la reducción de la jornada laboral, por supuesto. Más allá de esto, además tenemos en marcha un proyecto, yo creo que es muy interesante, con las comunidades autónomas, que es el proyecto de reducción de carga regulatoria o régimen 20 que hemos llamado. Este régimen 20 bebe de la iniciativa LETA de Mercado Interior, que él llama régimen 28, donde lo que pretende es que a nivel sectorial hay una especie de fast track o de manera rápida para las empresas de acceso al conjunto de los 27 Estados miembros a través de cumplimiento de unos requisitos de este régimen 28, ¿no? Régimen adicional. Pues bien, esta recomendación tiene una implementación directa en el caso del mercado interior español, donde tenemos en muchos sectores 17 regímenes o diferencias, incluso 17 más 2, ¿no? Más las dos ciudades autónomas, incluso muchas veces a nivel municipal, no solo a nivel de las comunidades autónomas. Y aquí lo que estamos haciendo es una aproximación de coordinación, de cooperación con las comunidades y con los ayuntamientos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para, a través de esa coordinación, teniendo en cuenta que las competencias en esta materia son compartidas, a través de esa coordinación aligerar, homogeneizar, armonizar normativa que permita de nuevo liberar
carga y que nuestras empresas puedan acceder al mercado nacional como un verdadero mercado único, que no existan esas barreras, ¿no? De nuevo, otro proyecto que esperamos que pueda contribuir a avanzar en la reducción de la carga regulatoria y, por lo tanto, en la mejora de productividad de nuestras empresas. Y luego, por supuesto, a nivel europeo, como comentaba antes, con proyectos adicionales como los que tenemos en marcha, que ya le comentaba la señora Sagastizábal. Decía usted que no he comentado la cifra del 60%. Pues la comentamos, yo no tengo ningún problema. Las reglas no tengo ninguno. No tengo ni tenemos ningún problema. Señor Sánchez Rodríguez, por favor, no entre en diálogo, por favor. Las nuevas reglas fiscales, y este es un elemento que quizá deberíamos añadir a esa diapositiva, lo que tienen es una visión de largo plazo. Es decir, lo que nos exigen es realizar en estos 4 años la reducción de déficit necesaria para que mi deuda al año 2041 no sea creciente, es decir, que siga en una tendencia decreciente. Por lo tanto, este enfoque, al final, el enfoque que tienen las reglas fiscales nuevas es un enfoque de sostenibilidad de la deuda. Eso es lo que hay detrás de las nuevas reglas fiscales. Y este enfoque de sostenibilidad de la deuda, además, incluye, por supuesto, puesto que tiene una visión a 2041, un elemento fundamental para la sostenibilidad de la deuda, como es el envejecimiento poblacional que se espera. Es decir, no es una visión de corto plazo de yo toco o consolido mis cuentas fiscales en el 2025 en función de los gastos que prevea o de las presiones de gasto o de la evolución de los ingresos que tenga en el año 2025. No. Yo me adelanto a las posibles presiones que vaya a tener de aquí al 2041 y hago todo el esfuerzo concentrado en 4 años para que, a partir de ahí, aunque no hiciera nada, la deuda siguiera en una tendencia decreciente. Y esto es lo que asegura, precisamente, que con el cumplimiento de esa regla de gasto que he puesto sobre la mesa, nuestra deuda vaya a ser sostenible. Porque tenemos todas las variables que forman parte de la coctelera hasta el año 2041. Con lo cual, ese elemento de reducción, de sostenibilidad de la deuda, es un elemento que es fundamental y que no existía antes. O sea, antes teníamos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento el 360, pero no había una vinculación, había un objetivo de deuda por un lado, un objetivo de déficit por otro y una regla de gasto por otro, que no estaban conectados. Ahora ya la sostenibilidad de la deuda, el objetivo de deuda está conectado a la evolución del déficit y está conectado a ese objetivo anual de regla de gasto. Esta es una de las grandes innovaciones y yo creo que una de las grandes ventajas del nuevo marco. Y, por supuesto, cuando digo que la Comisión Europea nos pone en el grupo de buenos alumnos es porque ahí es donde estamos. Porque estamos en los países que no tienen déficit excesivo y estamos en los países que no tienen desequilibrios macroeconómicos. Es la realidad y esto no había sucedido desde que se inició el procedimiento de desequilibrios macro en el año 2011. Por supuesto que no quiere decir que no haya retos. Aquí tenemos que ser todos conscientes de los retos que vienen hacia adelante en los próximos años. Uno de ellos es el de la productividad, que está relacionado con la inversión, que ya hemos comentado, y otro de ellos, por supuesto, es relacionado con la recuperación continua de poder adquisitivo por parte de los hogares, es decir, hablábamos, ¿no?, de que esa evolución macro llegue a la micro, que sigamos avanzando en que nuestros hogares vayan recuperando poder adquisitivo, aunque ya estemos por encima, como decía anteriormente, de la situación pre-COVID. Pero aquí hablaba usted del consumo privado. El consumo privado, evidentemente, ha sido una de las variables ante un shock de inflación más afectadas por la coyuntura económica. Lo que esperamos hacia adelante, cuando miramos los principales determinantes del consumo privado, es con una inflación en clara moderación, con las expectativas de inflación que tiene el propio Banco Central Europeo, también de convergencia, de llegada, de aterrizaje en torno a su objetivo del 2% hacia adelante, con elementos particulares de la cesta de la compra, como comentaba antes, también en clara moderación, incluso retroceso, como es el caso del aceite de oliva, más una evolución de los salarios claramente por encima de la evolución de la inflación, 3,5, 4% de crecimiento de los salarios, más una bajada de los tipos de interés, que numerosos análisis señalan que, dada
dado el volumen de créditos a tipo variable que tienen los hogares en España comparado con los hogares europeos, España es el país donde más impacto tiene una subida de tipos de interés y, por lo tanto, es donde más alivio van a tener los hogares con esta bajada que esperan los mercados que sigan teniendo los tipos de interés. De hecho, la bajada que ya se ha producido en el Euribor, lo que supone es, para cualquier hogar que tenga que actualizar su hipoteca, una hipoteca media en estas semanas, la actualización con respecto al año pasado supone más de 800 euros de alivio o de menos gasto al año. Y eso en una evolución que se espera que siga a la baja del propio Euribor. Lo que quiero decir con ello, cuando a esta evolución de los salarios, de los tipos de interés, de los precios, le sumamos también las buenas perspectivas de crecimiento del empleo, es que esperamos que el consumo sea uno de los factores de sustento del crecimiento hacia adelante junto a la inversión con dos grandes sustentos. En primer lugar, por supuesto, el plan de recuperación y, en segundo, también, como decía anteriormente, una cierta recuperación no solo de la inversión productiva asociada al plan de recuperación, sino también de la inversión en el sector de la construcción. De hecho, una de las novedades de la actualización de las cifras del Instituto Nacional de Estadística de la Contabilidad Nacional fue un incremento en las cifras de inversión y, en particular, en las cifras de inversión en construcción que estaban sesgadas a la baja anteriormente. Muchas gracias al señor Santos Malaver. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Con la venia, solamente estoy de acuerdo con usted en lo que ha dicho relativo a la intervención del PP. Yo tampoco lo he entendido. Por un momento he entendido que le reprochaba a usted un plan de ajuste y al mismo tiempo me ha parecido entender que están de acuerdo con el plan Draghi. No comprendo nada. Bien, da igual, es un problema del PP. Vamos a ver, no, usted de política económica no ha hablado. Claro, hablarme de la desregulación mediante un gestor artificial para favorecer a las pequeñas empresas, esto no es política económica, esto es un apéndice de la política económica. Por ejemplo, política económica, grosso modo, una idea, es lo que ha dicho el señor Pagani en su alocución en la Asamblea Nacional Francesa. Ha dicho, vamos a ver, ¿cómo se reduce el déficit? Y ha dicho 2/3 con cargo al presupuesto, o menos gasto. 1/3 incremento fiscal, mayor presión. Bueno, menos gasto, más ingresos financieros. Ya está. Eso es un elemento sencillo, fácil. Usted ni siquiera nos dice eso. Bueno, lo lamento. Vamos a ver, no nos pretenderá usted decir, si yo lo he entendido bien, que la regla fiscal del 60% de la deuda respecto del PIB es para 2000, ha dicho usted, 2040 y tantos. Eso no es así. Usted nos explica una cosa que ya sabemos, claro que cuanto más se reduzca la deuda, más sostenible será esta. Bueno, se habrá quedado usted calvo de tanto pensar para decirnos esto. Como que nos ha dicho que ahora la Unión Europea o la Comisión considera que, claro, que entre déficit, gasto y deuda, que hay una interdependencia. Bueno, pues también, en fin, si se han dado cuenta ahora de esto, lo lamento. Estaban un poco en la inopia, No lo comprendo, pero que esto no se lo cuente usted aquí como una novedad extraordinaria. Usted es economista. No, esto ya lo sabemos todos, creo. Bueno, no sé, a lo mejor todos, ¿no? Ejecución del plan. Pero vamos a ver, es que siguen ustedes con mala nota, a pesar de que la Comisión Europea les diga que son buenos alumnos. Mire usted, desembolsados, desde 2021, exclusivamente el 29% de los créditos presupuestarios. Pues es un suspenso, le guste o no. Adjudicados, compromisos asumidos de gasto sin desembolso, el 54%, pero desembolsar el 29%, suspenso. Lo lamento, me gustaría poder decir otra cosa, aun cuando además tengo dudas sobre el destino que se ha dado a esos fondos, porque ya se lo he dicho en más de una ocasión, eso estaba concebido para estimular la oferta, no la demanda. Pero en fin, ocupación, claro, empleo. Bueno, mire usted, hay una desproporción evidente entre el crecimiento del empleo público y el empleo privado. Los dos han crecido. En el sector público, más de 300.000 funcionarios más que en 2019. ¿Y usted me va a hacer a mí creer que eran necesarios los 300.000 funcionarios más para atender necesidades causadas por la situación coyuntural de la crisis de la epidemia? Pues no. Y hay una desproporción además entre la contribución a la población activa, entre lo que representa el sector privado y el público en razón del crecimiento. Ha crecido más el empleo público
por comparación al privado. ¿No se entiende por qué? No se entiende por qué. Sí, porque a ustedes les gusta más empleo público y más gasto público, pero no por una razón de eficiencia, sino porque tienen esas manías, resabios, un poco bobos, yo creo, a estas alturas ya de esta película que por momentos tiene escenas un poco calamitosas. García Sánchez, tiene que ir terminando, por favor. Sí, voy a terminar. Se ha referido usted también inicialmente a que esa desregulación que era para favorecer a las empresas. Bueno, ¿y usted no piensa en la fiscalidad de las empresas? ¿No se le ha ocurrido? Hable usted con la ministra de Hacienda. Presión fiscal empresarial. La empresarial de España, siendo el índice 100 el de la media de la Unión Europea, 117. Solamente nos supera de las economías europeas relevantes Francia. Por no hablar de que estamos por encima de Polonia, Letonia, Bulgaria, etcétera. En fin, una cosa demencial. El esfuerzo fiscal, tampoco habla usted de esto, con unos índices máximos de recaudación, ha crecido un 27% la recaudación tributaria respecto al último trimestre de 2019, un 27, casi un 28%. Bueno, el esfuerzo fiscal de los españoles, siendo también 100 convencionalmente, el índice de la media de la Unión Europea está en un 117. Señor García. Alemania un 79. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? 47 puntos de diferencia, casi 50 puntos. Reino Unido 56. Irlanda 19. No, lo lamento. Sí. Hay indicadores no malos, muy malos. Y usted no ha respondido a algunas de las preguntas que le he hecho y me ha contado esta historia de la desregulación mediante un gestor artificial para ayudar a las empresas. Y si me dice que vamos a hablar de política económica, yo creo que usted sabe un poco más de política económica, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.